Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos estén mirando. Hoy tengo el placer de traer nuevamente a una de las voces críticas más interesantes del mundo hispano, la prestigiosa periodista colombiana Isabel Cuervo, con una vasta trayectoria en los medios de su país, de los Estados Unidos y bueno, también en diversos medios internacionales. Por cierto, recomiendo mucho seguir su canal de YouTube, claro, homónimo, Isabel Cuervo, que realmente vale la pena. Bienvenida Isabel y muchas gracias por aceptar mi invitación. No, al contrario, Nicolás, para mí siempre es un placer estar aquí contigo y bueno, abordar los temas que nos gusta abordar y que además son imprescindibles en estos momentos en que estamos atravesando a nivel geopolítico. Y cuántos temas que tenemos para tratar, Isabel, que la realidad global está sin duda convulsionada. Lo primero que quiero preguntarle es cómo está viviendo usted el escándalo, bueno, el escándalo que creo que nunca es suficiente en relación a lo que ha sucedido por el descarrilamiento del tren tóxico en Ohio y ese increíble blindaje mediático que lo ha ocultado durante semanas ante los ojos de la opinión pública, siendo un evento catastrófico, creo que sin precedentes históricos en los Estados Unidos. Así es, sin precedentes históricos, no solamente el descarrilamiento del tren en Ohio, hay que decirlo porque ha sido el más sonado, dado las magnitudes, pues, de lo que ha ocurrido en esta zona, una zona poco poblada, menos de 5,000 habitantes allí en esta zona de East Palestine, en Ohio. Es una zona, digamos, transitada por los trenes. Es muy importante este detalle en el sentido en que, por supuesto, por allí pasan a diario trenes cargados con mercancías, con cargas y muchas veces con cargas tóxicas, cargas de químicos y sobre todo también hay que decirlo, cargados de productos alimenticios. Es decir, estos dos elementos no son nimios, no son poca cosa, son importantes a tener en cuenta, sobre todo porque te decía, este no es el único caso de descarrilamiento de trenes, sino que en lo que va, en los últimos días ya van 4 trenes descarrilados. Uno en Ohio, uno en Texas, uno en Carolina del Sur y otro en Michigan, si la memoria no me falla, sí, correcto, esos 4. Y según el análisis que estoy realizando hasta el momento, por supuesto, esta es una noticia en desarrollo, aún abierta, aún en observación. Para mí ha sido nuevo ver esta situación en torno a lo de los trenes, porque no es usual ver que haya descarrilamientos en los Estados Unidos, pero aquí hay elementos políticos importantes que analizar, uno por un lado, y lo otro, el elemento que te acabo de mencionar de qué cargan esos trenes. Estos no son trenes de pasajeros, sino que son trenes que cargan alimentos y cargan productos químicos, usualmente. Ahora, esta compañía de trenes es una entidad privada, pero por supuesto que sigue regulaciones federales. Entonces, en los últimos días, ver estos 4 descarrilamientos no es normal, esto no es usual. Hay más de doce accidentes tan solo en los últimos días, tampoco eso es usual. Los accidentes son más usuales, de repente se atraviesa un camión en las líneas del tren, es decir, esto suele ocurrir, pero descarrilamientos de esta magnitud, de trenes de carga química, de carga de alimentos, no es lo usual. Y más aún si tenemos en cuenta que estos descarrilamientos llevan a un accidente de proporciones mayores. Estamos hablando de muchos vagones de carga que se riegan, se despliegan en la zona, generando toda una carga tóxica también para el lugar. Eso ha sido muy importante porque no por poca cosa ha sido nombrado también el Chernobyl de Ohio, ¿no? El Chernobyl en el sentido en que se generó una nube en forma incluso de hongo, ¿no? Como para recordarnos lo que es esa toxicidad de cuando ocurre un problema de armas nucleares. Entonces, pues la gente se alarmó muchísimo y hay que escuchar a la gente en la zona. He abierto algunas fuentes allí
También considerar que no estaban dejando el acceso a la prensa. El primer periodista en acercarse a la zona fue detenido increíblemente y eso ya dispara otra alarma. Entonces, ¿qué ha pasado? El silencio de los medios hegemónicos de comunicación al unísono. Después continúan ocurriendo descarrilamientos. Después ocurren en estos estados que te acabo de nombrar y te voy a decir por qué me parecen a mí puntuales. Y cuarto, también hay que tener en cuenta lo que dice la gente y lo que dicen las autoridades. Las autoridades dicen que el aire está perfecto, que las aguas están perfectas, pero la realidad del habitante de la zona no es esa. Están empezando ya a haber brotes, erupciones cutáneas, está habiendo problemas de respiración en los habitantes, no pueden abrir las puertas de sus casas, no pueden abrir sus negocios, aún cerradas las puertas se filtran los gases tóxicos, mientras que las autoridades están insistiendo en que toda la vida puede continuar normal. Esto no es normal. Por otro lado, Pete Y Buttigieg, la inquietante muerte de los animales domésticos. claro, Que son muchos peces y ese es otro elemento muy importante a tener en cuenta porque hay que saber que allí esta zona de Ohio es rodeada por ríos y por lagos, ríos que han disgregado a los estados vecinos justamente esa toxicidad, no solamente la muerte de los animales, no sabemos qué va a pasar con esos seres humanos al pasar de los días, los meses o los años, porque cuando hay contaminación tóxica de estos niveles, pues no sabemos en la salud qué va a ocurrir. Y te quería decir, Texas, Carolina del Sur, Michigan y Ohio son claves en este asunto porque si vemos el alto nivel del contenido político con el que hay que analizar estos casos, porque hay que hacerlo porque aquí hay una pugna política que de inmediato se desató, pues hay que considerar que estos son estados péndulos. Todos los que te acabo de nombrar, en todos los que ha ocurrido descarrilamiento de trenes cargados de sustancias químicas que están teniendo que padecer esos habitantes de esa zona. ¿Qué quiere decir estados péndulos? Son estados que definen elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Eso es un dato importante a continuar mirando y evaluando y viendo cómo se va desarrollando esta situación. Si a eso le sumamos que llegó primero Donald Trump a la zona de Ohio, por ejemplo, antes que el llegó a presidente en ejercicio. claro, el presidente ni ha ido, ni piensa ir, ni ha anunciado que va a ir. De hecho, hoy la vocera de la Casa Blanca, mientras se le preguntaba sobre este asunto en la rueda de prensa del día de hoy, equivocó el nombre del presidente y dijo el presidente Obama en lugar de decir Biden. Lapsus, decía yo o publicaba yo en alguna de mis redes sociales hoy, o verdad, porque hay también una gran vertiente política en este país diciendo que quien gobierna realmente, quien está detrás del poder es Obama. Le llaman pues el tercer mandato de Obama. No llegó, no va a llegar, fue el secretario de Transporte, sí se presentó hoy, pero ha sido una presentación bastante desafortunada. No sé si hubiese sido mejor para esta administración que no se presentara, porque no pudo contestar ninguna pregunta de la prensa allí presente. Lo que hicieron fue alejarlo, sacarlo del lugar protegido, como si estuviese siendo una celebridad perseguida, y la secretaria de él lo que hizo fue presentarse y decir, yo voy a contestar las preguntas, pero tampoco pudo contestar las preguntas de la prensa. El secretario de Transporte se limitó a decir que él lo que estaba allí era haciendo presencia en su día libre, en sus horas libres, que no tenía por qué estar allí. Realmente lamentable todo lo que está ocurriendo y sobre todo el factor político. Para mí esto es una pugna política y para mí sí es un elemento, no es un suceso, es un elemento de observación de ver cómo se va a seguir desarrollando en torno a la siguiente campaña presidencial. Muy, muy interesante su análisis, Isabel. Aprovecho para recomendar, acabo de publicar un documental sobre este caso de Ohio y los trenes. Es muy interesante observar cómo la élite global y los grupos hegemónicos como el Foro de Davos, pero también lo está haciendo muy fuertemente el gobierno de Biden, la Unión Europea,
el gobierno de Petro, que propone un tren que une a la Venezuela de Maduro con el Chile de Boric, están enfatizando en que el tren es teóricamente un transporte más ecológico, que debe reemplazar a los aviones. De hecho, Francia, Inglaterra y España han prohibido los vuelos muy cortos para empujar a la gente a utilizar trenes, pero sin embargo, el estado de las vías férreas en todos estos países es lamentable. Y en Estados Unidos además se está experimentando una gran concentración. Yo comentaba que Bill Gates y Warren Buffett actualmente poseen casi el 80% de las vías férreas de Estados Unidos y Canadá. Tienen las dos mayores empresas de Norteamérica bajo su poder. Y Sí, nadie habla de esto, y la inversión es mínima. No invierten ni para mantenimiento. Es sí. como si quisieran decirnos, bueno, no, los aviones no porque contaminan, los coches tampoco, vayan en tren, pero los trenes no sirven. Entonces el mensaje final es, lo que queremos es que no te muevas, ¿no? Es inmovilizarte allí donde estás, siguiendo lo que ya vimos masivamente en 2020. No sé qué opina usted al Sí, respecto. este Norfolk Southern, que es la red de ferrocarriles a la que le ha ocurrido este accidente tan lamentable, bueno, hay que anotar que maneja 9.000 millones en ingresos anuales, no es tampoco poca cosa. Ese elemento también es clave, por supuesto, porque tú como buen periodista de investigación también sabes que hay que seguir los montos de dinero y las rutas de dinero. Aquí hay otro elemento importante que me gustaría anotar, Nicolás, y es que se ha salido a decir eh, que tal vez ha sido por fallas en la infraestructura, sí, pero este gobierno o esta administración de Biden no ha invertido realmente mayores montos de dinero en infraestructura en el país. Los montos adjudicados para renovar o mejorar la infraestructura de los Estados Unidos son nimios y máxime considerando todo el dinero de los contribuyentes estadounidenses que se está mandando en este momento a Ucrania. Es decir, son miles y miles de millones de dólares enviados desde los Estados Unidos a Ucrania, pero para los Estados Unidos no hay más. El techo de la deuda, es decir, el tope de deuda de los Estados Unidos ya traspasa los más de 31.000 millones de dólares, dinero que tendremos que pagar no solamente nosotros en esta generación, sino la siguiente y la subsiguiente. Es decir, a eso estamos llevando, te estoy dando este paralelismo de manejos de dinero, porque es interesante ver cómo, por un lado, no solamente no se invierte en el país, sino que además se endeuda a el país, se endeuda al pueblo porque el dinero no es del gobierno, los dineros nunca son de los gobiernos, los dineros son de los ciudadanos, de los que pagan impuestos y los gobiernos se supone que los administran. Bueno, esta administración nos ha endeudado con más de 31.000 millones de dólares para pagar, ya te digo, en varias generaciones que tendremos que hacerlo, mientras se envían miles de millones de dólares. Ya perdí hasta la cuenta, no sé si tú la llevas, pero yo ya la perdí de todo el dinero que ha enviado tan solo Estados Unidos a Ucrania. Y el otro elemento aquí importante es que la administración Biden, y hay que decirlo, tramitó una norma referida a los trenes en tan solo 2 días. ¿A qué se debe esto? Los que viven en Estados Unidos recordarán que a fines de 2022 hubo una huelga ferroviaria fuertísima, muy dura, y los llevaron hasta el extremo. No querían negociar y esta administración demócrata, acostumbrada a negociar pues con los sindicatos y también con empresas tan poderosas como puede ser las líneas de trenes de los Estados Unidos, no entendían por qué no podían negociar. Bueno, se les complicó la situación y al asunto de desabastecimiento de los Estados Unidos, sumada la inflación increíble que hay hoy en día en los Estados Unidos, la máxima en los últimos 40 años, es decir, hablar de una inflación de alrededor del 6, 7, 8, 9% en los Estados Unidos es una cosa extremadamente alta. Tal vez en nuestros países eso no suene muy alto, pero en los Estados Unidos, que está acostumbrado a inflaciones de 1.5 hasta máximo 2 por ciento de inflación anual, pues
hablar de 6, 7, 8, 9% de inflación, de aumento en la inflación, es una locura. Eso es lo que estamos viviendo y no podían negociar con estos sindicatos, no podían calmar los ánimos de esta presión de los empleados de los ferrocarriles. ¿Y qué pasó? Bueno, pues entonces ocurrió que no podían dejar que esta bomba siguiese creciendo en desabastecimiento. Hay que recordar que aquí en los Estados Unidos está faltando leche de fórmula para los niños, como si estuviéramos hablando de una Cuba o de una Venezuela. Aquí está faltando a veces productos básicos, no se encuentran en algunas tiendas, de repente llegan. Me recuerda muchísimo, de verdad, la Cuba de los Castro, porque es como cuando dicen llegó la leche, llegó el pan y la gente se apresta a hacer la cola infinita de horas. Aquí no ocurre eso. Bueno, en algunas zonas se han incluso acumulado filas de personas para comprar algunos productos. Insólito que esto ocurra en los Estados Unidos, pero también el incremento de productos básicos como los huevos, que a propósito estoy por grabar, en cuanto tenga un minuto, grabaré esa cápsula informativa porque ya tengo una línea de investigación de por qué los huevos están tan costosos, no solo en los Estados Unidos, sino en muchos países del mundo. Pronto eso lo tengo prometido y lo publicaré en mi página web isabelcuervo.com, porque de publicarlo en cualquier red social, tú lo sabes mejor que nadie, lo has vivido en carne propia, pues nos tumban los canales o nos censuran de manera mordaz. Bueno, no podían acallar esos sindicatos, no podían negociar, la huelga seguía, los precios seguían subiendo, la inflación imperante. Entonces, en 2 días arreglaron el problema y sencillamente Biden tramitó una nueva ley. En esa nueva norma, en 2 días cerraron los acuerdos con esos sindicatos de los grupos ferroviarios. Pero ¿qué pasó? Norfolk Southern, la empresa ferroviaria que gestiona el tren que se descarriló en Ohio, había presionado para retirar una regla de seguridad federal que está destinada a mejorar los sistemas de freno de estos ferrocarriles. Norfolk Southern Y no también. olvidemos que protagonizó un descarrilamiento con un envenenamiento de cloro brutal a una comunidad en Carolina del Sur el año 2005 y que pagó una multa exigua de 26 millones de dólares cuando gana 9.000 por año. Sí, Un así detalle a es. tener en cuenta, ¿no? Los precedentes de la Norfolk. Ya, pero ellos rechazaron lo que pedían esos accionistas o esa iniciativa de los accionistas que estaban requiriendo que esa empresa evaluara, revisara y mitigara esos riesgos de transporte de materiales peligrosos y tóxicos. Si tú bien lo has dicho, ya hay algunos casos en el pasado y eso hay que anotarlo. Ahora dijeron que Trump había sido la persona que le había quitado los recursos y que no había querido pasar esa normatividad, pero Biden tampoco la pasó. Por lo tanto, aquí hay una pugna política, dado que los ánimos se van caldeando y se van a seguir echando, digamos, estas culpas de desadministración del bando demócrata al bando republicano. Mientras tanto, muertes y también personas en riesgo de intoxicación. Y es de una hipocresía flagrante que los que tienen un discurso casi monotemático en torno al medio ambiente Sí, y al ecologismo estén callando de manera obscena ante un desastre ambiental de estas proporciones. sí. Es increíble, ¿no? Y además hay tiempo para ir a Ucrania, pero no para ir a Ohio, que Sí, está al lado de Pensilvania, que es el estado natal de Biden, y a pocos kilómetros de Washington en comparación a la mayoría del país, ¿no? así es, así es. Y el asunto medioambiental es también muy importante porque hay un mutis generalizado, Al Gore, silencio absoluto y de allí para abajo, cualquiera, nadie Greta ha hecho. brilla por su ausencia también, Greta No, en Thunberg. absoluto, es como si esto no sucediera, es que lo ignoraron. Acuérdate que esto pasó, lo de Ohio, el tren se descarriló el 3 de febrero y tan solo
hoy, 23 de febrero, Pete Buttigieg, el secretario de Transporte, tan solo hoy pasó por allí, dijo que estaba en sus horas libres. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar, no? Si no estaba trabajando y además se fue porque no pudo responder ninguna pregunta de la prensa. Y un factor que usted ha realzado, me parece muy inteligente tenerlo en cuenta en este fenómeno, es el de los alimentos. Bueno, los trenes, si de algo sirven todavía en los Estados Unidos, fundamentalmente es para el transporte de granos y de ganado. Y no es casual que quien se ha convertido en el mayor terrateniente de Estados Unidos, que es Gates, también se haya convertido en el mayor empresario ferrocarrilero desde que comenzó a comprar acciones hasta convertirse en el accionista número uno de la Canadian Railway Company, que es muy importante en Estados Unidos. De hecho, es más importante que la Norfolk Southern, que también tuvo un paquete accionario de Gates muy significativo, aunque él se deshizo de estas acciones hace algunos años, ¿no? Correcto, y Pero esto que está alimentos y transporte de alimentos. y químicos también. Y no solamente Bill Gates se ha adueñado de las líneas ferroviarias, sino que también se ha adueñado de las principales tierras fértiles en los Estados Unidos. Entonces, entre Bill Gates y el Partido Comunista Chino, tienen las tierras más fértiles de los Estados Unidos. Son hectáreas y hectáreas y hectáreas de tierras que en su momento pertenecían bueno, a sembradíos que abastecían no solamente la zona, sino diferentes estados del país. Esto del asunto de los alimentos es muy serio, y tú has dado ahí en el clavo, Nicolás, porque hay que unir todos estos puntos para poder entender la verdad. Esto no está desconectado. Menciona a China, que por cierto está realizando un festival de venta de material ferroviario, incluso también lo obsequia entre comillas, que en realidad es una cesión de soberanía, porque ellos mandan sobre sus vías férreas en toda América Latina, en Argentina, lo ha hecho ya en África con el proyecto ferroviario más ambicioso del siglo XXI, que pretende unir 8 países. Es muy interesante observar cómo mientras Biden concentra los esfuerzos, si se quiere, en la crisis en Europa, China se va apropiando progresivamente de espacios tradicionalmente asociados a la influencia diplomática norteamericana. Por ejemplo, América Latina. Y lo está haciendo con los trenes. Esto es muy interesante. En Argentina, por ejemplo, China ha prometido una inversión de 20.000 millones de dólares en trenes. Pero ¿qué pasa? Los trenes y en las tierras adyacentes a los trenes pasan a estar bajo jurisdicción de la dictadura de Pekín. Lo mismo que la base aeroespacial, por ejemplo, que hay en la Argentina, en Neuquén, es una condición muy habitual en todas las tratativas de infraestructura de China con los países, entre comillas, beneficiarios. Usted hizo un programa muy interesante sobre la convergencia entre el foro de Davos, que nuclea a las grandes corporaciones o las principales corporaciones de Occidente y a buena parte de su casta política, y el Partido Comunista Chino. ¿Qué podría contarnos al respecto, Isabel? No, Nicolás, es que el foro de Davos ha servido no solamente para gestionar de esta forma maquiavélica lo que va a ser el control mundial a nivel geopolítico, sino que también ha sido el asiento preferencial para recibir a estos líderes del Partido Comunista Chino. Hay que recordar que en 2020, mientras estábamos encerrados, 2021, si no estoy mal, alguno de estos 2 años, tú tal vez lo recuerdas, quien abrió el foro de Davos a pantalla gigante fue justamente Xi Jinping. Entonces, aquí ya todo está conectadísimo, aquí está clarísimo, ellos van de frente. En este último foro de Davos, pues ya la situación, yo no sé si tú la percibiste así, pero tal vez ya no era como en tanta secrecía, ¿no? Tal vez ya se están mostrando más. De hecho, había una gran afluencia de prensa a tal punto que fue notoria la noticia de las acompañantes o prostitutas que pululan justamente alrededor del foro de Davos. Esto pues no se veía años atrás. ¿Por qué? Porque no se tenía en la mira este foro de Davos, no se tenía en la mira a Schwab, no se tenía en la mira pues lo que iban a discutir allá. Fíjate que en el foro de Davos de este año faltaron los
usuales, ¿no? Los que tal vez todo el mundo ya está observando de cerca, no estaba un Soros, no estaba un Bill Gates, no estaban, digamos, los capos del foro de Davos no estaban allí. Mandaron a mandos medios y muy bajos, incluso están como buscando nuevas generaciones a ver eh, cómo van expandiendo esto de allí para abajo. Pero ya el foro de Davos es un foco de atención importante para aquellas personas que nos dedicamos a ver el mundo, cómo se construye y se deconstruye de verdad. Entonces yo pienso que ya ellos están haciendo sus diálogos y sus arreglos en otro tipo de encuentros, tal vez con tanta secrecía como alguna vez tuvo ese foro de Davos, pero definitivamente no se han aprestado a esconder el vínculo que tienen con ese Partido Comunista Chino, el vínculo sustancial con Xi Jinping, a quien admiran, a quien aplauden, a quien veneran, a quien le hacen venia. Y cómo no, si es que Xi Jinping y su modelo representan justamente lo que ellos quieren para el mundo entero. Xi Jinping viene a ser como el laboratorio del modelo que ellos quieren implantar a nivel mundial. Es decir, una cúpula de poder en donde se controle absolutamente todo, desde no solamente desde tu movilidad, sino desde tu pensamiento y hasta lo que comes y cómo trabajas para esa cúpula de forma esclavista, ¿no? De forma esclavista sin que lo sientas. Por eso venden figuras tan, digamos, alegóricas, como las ciudades de los 15 minutos, en donde mucha gente podría decir, ay, pero maravilloso, no me va a tocar coger medios de transporte para pasar tantas horas en el transporte público o manejando, mejor aún, qué dicha, ya no hay que utilizar automóviles, me están solucionando también este estrés de tener que conducir mi propio automóvil o pagarlo o echarle esa gasolina que ya se volvió un elemento también de control de masas, pero aquí, mental, ¿no? Venderles el que hay que ir hacia las tecnologías verdes o los modos de energía verde, pero no tenemos todavía la solución. Esa es la parte que el resto el resto de la historia no se la cuentan, ¿no? Le dicen, vamos a salir del petróleo porque contamina, porque estamos destruyendo el planeta, pero no les cuentan que no tenemos la solución todavía prevista. ¿Por qué? Bueno, pues porque es más fácil vender una utopía y venderla bajo cantos de sirena para que la gente en su mayoría crea que eso es factible y cuando ya se vean encerrados en esas ciudades de 15 minutos que prometen ser fantásticas y que te van a resolver todas las soluciones y que te van a resolver todos los problemas, perdón, y que incluso vas a añorar vivir encerrado como en aquel 2020, año pandémico, en donde en primera instancia te asustaste, pero ahora te va a parecer fenomenal. Bueno, cuando se vean ya en esa realidad de esas ciudades que no son más que pequeñas cárceles de distancias de 15 minutos, pues ya va a ser muy tarde porque ya están cerradas las fronteras de esas ciudades de 15 minutos. Muy icónica es aquella fotografía que muestra que en su oficina personal, Klaus Schwab tiene una estatua de Lenin. Y si uno lee los estatutos del Foro de Davos, el Foro Económico Mundial se autodefine como una ONG dedicada a la planificación política y económica internacional. El Sí, factor de la planificación, que es absolutamente clave para el socialismo y para el comunismo, los une desde el principio, o sea, constitutivamente, esencialmente. La planificación globalista que propone Davos se entiende mejor con la planificación comunista heterodoxa china que con la libertad, que con el capitalismo de mercado, que con claro. la competencia y los elementos basales
de la libertad en Occidente, ¿no? Es la misma ideología y el nombrar que es una ONG también es muy importante, Nicolás, porque es una de las ONG más lucrativas del mundo y además es un negocio familiar, ¿no? Está Schwabs con su esposa y sus hijos al mando de esta ONG que pues convoca, eso ya no es un secreto para nadie que esté bien informado, que convoca en Davos cada año pues a la crema innata del mundo, quienes deciden qué va a ocurrir con tu vida en cada uno de tus países, ¿no? Y pues bueno, le ha resultado muy rentable. Aprovecho y hago un paréntesis, si me lo permites, Nicolás, para contarte que ya también creé y fundé mi propia ONG, mi propia organización no gubernamental, lleva mi mismo nombre, Isabel Cuervo Foundation, para luchar con la misma arma, pero desde el lado correcto. Es decir, la he creado en este ejercicio de juego a ver qué ocurre. Vamos a ir por las mismas vías que van esas ONG que se dicen dueñas de los derechos humanos y voy a ir por las mismas vías a ver qué ocurre, a ver hasta dónde llego, a ver a dónde me paran, a ver a dónde una organización no gubernamental como la mía, que su eslogan es Free Speech for All, libertad de prensa de expresión para todos, libertad de expresión para todos. Vamos a ver cómo se puede ver de pronto con muros de contención o tal vez no. Estaré contando. Es una experiencia que me llena de mucha expectativa, tanto en el campo humano como en el campo del periodismo, ¿no? Para ver qué pasa en este ejercicio, qué ocurre, cómo se mueve y si hay aceptación o no. Muy interesante, Isabel, y vamos a estar siguiendo, bueno, el experimento, por así decirlo, y por supuesto le brindo desde ya todo mi apoyo en lo que pueda colaborar. Así Gracias. que, bueno, y para aprovechar estos minutos previos a que usted ya va a tener otra entrevista, está muy requerida y lo comprendo, quien me sorprendió, me pareció casi grotesco, que estaba buscando su propio stand en Davos, es Petro, Ah, Gustavo Petro. Y me sí. acuerdo de la última entrevista que yo le realicé, y lo que usted anunció que sucedería con Colombia, nada más imponerse en la segunda vuelta presidencial, Petro, se ha cumplido al pie de la letra. Sí. Se ha cumplido al pie de la letra. ¿Podría Sí, contarnos un poco, así al público internacional, qué es lo que ha pasado con Colombia en este último tiempo? Porque realmente lo que yo puedo leer de vez en cuando, lo que escucho de algunos colegas colombianos, etcétera, es distópico. O sea, realmente es increíble el grado acelerado de putrefacción que le está infringiendo este gobierno nefasto a una sociedad tan, bueno, una sociedad hermana que tanto apreciamos que es la colombiana, ¿no? sí, muy rápido, tú lo has dicho muy bien, Nicolás, porque Petro va extremadamente rápido. ¿Por qué? Porque el guión ya está escrito. Y fíjate que sí, lastimosamente se ha ido cumpliendo. Yo advertí durante muchos años como periodista, entregando mi información, mis investigaciones para que el pueblo colombiano estuviese enterado, y no solamente el colombiano, sino todos los pueblos de la región latinoamericana, porque era importantísimo el que no se coronara, ¿no? Con la joya de la corona, de esta forma se llegó a Colombia. Es decir, Colombia ya está tomada. Yo sabía que si llegaba el petrismo, pues por supuesto que Colombia iba a estar perdida. Ya eso pasó, ya lo que se advirtió no se escuchó por una gran masa de gente, otras sí estuvo alerta, pero bueno, no fue suficiente, no fue suficiente para ganar en las urnas, no lo sabemos todavía, hay inquietudes, hay irregularidades que fueron denunciadas, pero no me atrevería a decir a ciencia cierta si
porque no he podido comprobar, eso tendría que haberse comprobado con conteo voto a voto, de lo contrario aseverarlo 100% es irresponsable y no es lo que uno debe hacer como periodista. Hay denuncias de irregularidades que ocurrieron en las elecciones, pero no sabemos si realmente el pueblo colombiano fue engañado y llegó Petro al poder o el pueblo colombiano votó en su amplia mayoría por Petro para que llegara a este Palacio de Nariño. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, otra de las cosas que yo advertí fue que Petro estaba casado totalmente con el globalismo y esta historia, por supuesto, no sonaba nada congruente para muchas personas, cómo se le ocurre, si es de línea de izquierda, si es de línea anticapitalista, más bien tirado hacia el socialismo, comunismo, qué tiene que ver él con el globalismo y con los grandes poderes económicos mundiales. Bueno, tiene todo que ver y ahí lo vimos muy sentado justamente en el foro de Davos, dando un discurso bastante incongruente, pero muy aplaudido. Muy importante saber quiénes estaban allí con él. También, por ejemplo, un Al Gore, ahí estaba presente, dando todo ese soporte sobre ese discurso de terrorismo climático y sobre esto es sobre lo que están basando sus esfuerzos de adoctrinamiento en los últimos años con gran fortaleza. ¿Por qué? Y no Porque se le puede negar a Gustavo Petro experiencia en materia de terrorismo, ¿no? claro, claro, no solamente es experto en gestión a nivel de estrategia terrorista, sino en acción. Hay que recordar que él viene del grupo terrorista que se tomó el Palacio de Justicia en Colombia, lo incendió, se tomó esta noticia que fue noticia mundial, quemó primeras planas. Bueno, él viene de este mismo grupo, él viene de esta concepción de cómo adquirir el poder, de llegar por medio de la violencia y del terrorismo. Llegó. Así que ahí está, diciendo frases tan incongruentes, y vuelvo y repito este adjetivo, porque decir que si tú eh, ya consideras que un delito no es delito, van a decrecer los delitos. Estoy tratando de resumir la incongruencia que él planteó, pero básicamente es esto. Él argumentó en algún momento que si un delito ya no se consideraba delito, pues iban a poder reducir los delitos o los crímenes en Colombia o en cualquier parte del mundo. Y lo peor de todo es que mucha gente lo aplaudió. Entonces, si estamos viendo estos niveles de manejos sofistas, por decir lo menos, de una Cinismo. situación, sí, esto es cinismo puro, pero pues por medio de estos sofismas, pues le van vendiendo a la gente la posibilidad de que un pensamiento totalmente absurdo sea real, ¿no? Sea real a tal punto que van avanzando y llegan hasta el proponer en ley que esto ocurra, delitos gravísimos que piensan ser pasados por alto en Colombia, generando aún más impunidad, muchísima más de la que dejó Juan Manuel Santos, que lo que hacía, y lo advertí en su momento, era allanarle el camino a la llegada del comunismo a Colombia. Ahora, tú Y nombraste hace que tan ahora solo unos tiene su minutos, recompensa, perdón, claro, Isabel, tiene su recompensa y su jubilación dorada como director para América Latina de la Fundación Rockefeller, el sí, señor Santos. sí, y hacia ello iba, porque tú nombraste algo muy importante hace unos minutos, Nicolás, y dijiste, quieren construir una línea entre Argentina y Venezuela. Estábamos hablando de ferrocarriles, pero aquí no estamos hablando solamente de ferrocarriles. Desde el primer discurso de Petro, cuando llegó y se puso la banda presidencial, yo dije, esto no es un discurso de un líder para Colombia. Este hombre se está perfilando como el líder latinoamericano. Y lo quiero repetir y lo repito en varias entrevistas que me hacen, porque esto en este momento parece que la gente no lo ve. Yo lo percibo así. Ese es mi análisis. ¿Cómo se va a lograr? No lo sé,
pero la idea de ellos, la idea de esta izquierda radical, corrupta y terrorista que ya está asentada en el poder en muchos de los países latinoamericanos, va a terminar con un líder de la región latinoamericana y ese líder va a ser Petro, o por lo menos él lo tiene concebido así en su psiquis, y esto es lo que permitiría la corrupción total y el lavado de activos más grande de la historia. El primero ya ocurrió con Juan Manuel Santos cuando lavaron todos los miles de millones de dólares del narcotráfico de la narcoguerrilla de las FARC. Allí está, ocurrió lo que dije, dejaron un brazo armado cuidando los campos de droga, de coca en Colombia, y dejaron otro brazo político dentro del Congreso. Esto va a peor, va a ocurrir lo mismo con el ELN, va a ocurrir lo mismo con otros grupos criminales, los van a condonar, grupos netamente dedicados al narcotráfico. Fíjate cómo van de adelantados, que en lo que va de 2023, cero hectáreas de coca han sido erradicadas en Colombia. Nada, nulo. Hoy revisé los datos, hoy revisé las gráficas, porque era imposible para mí creer que esto fuese verdad. Son miles de millones de dólares que envía Estados Unidos para el Plan Colombia, solamente para justamente erradicar droga o campos sembrados de coca en Colombia y de amapola, para poder evitar que siga creciendo el negocio del narcotráfico. Claro, paréntesis, aquí hay mucho de hipocresía y de negociación bajo mesa, y eso tú lo sabes, pero será para otro programa y muy extenso. Pero digamos que creemos lo que ponen sobre la mesa: dinero que envía Estados Unidos para solamente Colombia, para erradicar cultivos de cocaína y de amapola. Durante Petro, durante 2023, ni una sola hectárea de coca ha sido erradicada. Y Por una sola supuesto que esto postilla, ¿alguien puede creerse que si los datos están al acceso del público, los Estados Unidos de Biden no saben que el dinero no claro, se está invirtiendo en claro, esto? exactamente, exactamente. Por eso te digo, esto es solamente hablando sobre lo que se supone que está establecido y sobre la mesa para hablar. Sabemos tú y yo que debajo de la mesa hay otro tipo de negociaciones y darían para otro programa y abrir 7, 8, 9 aristas más de discusión de la hipocresía que hay con el negocio de droga, no solamente en Latinoamérica, y con el gran consumidor que es Estados Unidos. Eso hay que decirlo, porque así es. Isabel, un placer, no quiero robarle más tiempo, ha sido muy esclarecedora su participación en el día de hoy. Invito a todos nuestros oyentes a seguir su canal Isabel Cuervo, a compartir esta entrevista en todas sus redes y grupos, que no cuesta nada y realmente nos es de mucha ayuda. Y a quien quiera y pueda contribuir a nuestro trabajo periodístico a través de los links que figuran en la descripción y en el comentario destacado. Muchísimas gracias y espero que nos veamos muy pronto. Gracias, muchísimas gracias a ti, Nicolás. Muy contenta. Antes de despedirme, quiero agradecerte esta nueva invitación. Para mí siempre es un placer hablar contigo y, por supuesto, apoyar tu trabajo y apoyar tu derecho a seguir informando y a seguir con la monetización. Estoy contentísima del fallo que has obtenido, y esa es la vía. La demanda, no solamente en tribunales, sino la demanda con voz en alto para que no se acalle nuestra voz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, un placer. Bye bye, Nicolás.